Hola amigos, bienvenidos al Oro del ADN. Mi nombre es Sonia y en el video de hoy quería hablar sobre los límites en los vínculos y la importancia que tienen. Así que vamos allá. Quería hablar de esto porque muchas veces, sobre todo la forma que tenemos de relacionarnos, hay veces que intentamos controlar mucho para no dejarnos llevar por esas emociones, por ese vínculo, o viceversa, nos dejamos arrastrar por el vínculo. Lo primero que quería hacer es situar este video en nuestro campo energético. Y ya hemos visto que el ADN está formado por diferentes capas. Está la primera capa, el ADN físico, que está vinculado con nuestro primer chakra, situado en el ano, esa supervivencia, esa conexión con la tierra, con la manifestación. Luego está nuestro segundo chakra, que es cómo nos vinculamos, y está en la zona de nuestros genitales y tiene que ver mucho con nuestras emociones y tiene que ver con la segunda capa del ADN. Y luego está nuestro tercer chakra, nuestro plexo solar, que está en el estómago, por nuestra zona un poco más abajo del ombligo, y tiene que ver con nuestra tercera capa de ADN. Vale, este tercer chakra, bueno, luego hay más chakras y más capas, ¿vale? Pero quería situarme en este tercer chakra, nuestra tercera capa del ADN, que tiene que ver con nuestra individualidad, con nuestros límites. Y es que muchas veces cuando nos vinculamos, a veces nos dejamos llevar por esa relación y perdemos nuestro centro, nuestra individualidad, o muchas veces estamos tan en control que no dejamos paso a ese vínculo, ¿no? A que se cree esa tercera energía dentro del vínculo. Entonces, hoy quería hablar sobre esto, la importancia que tiene el establecer unos límites para sentirnos a gustos y cómodos en las relaciones. Y lo primero que quiero resaltar es que tener vínculo con otra persona, formar una pareja, formar una unión, es construir algo juntos, ¿sabes? Es como una persona individual con otra persona totalmente individual, se fusionan y crean una tercera energía, crean algo, materializan algo, ¿no? A veces es un hijo, a veces es un proyecto, a veces es un hogar, todo lo que sea, ¿no? Pero es dos energías independientes, individuales, se unen para formar una tercera energía. ¿Qué pasa? Que muchas veces tenemos miedo y esos miedos hacen que calibremos en unas vibraciones un poco más densas que tienen que ver con los apegos, con los traumas, etc. ¿Qué pasa con esto? Que así no se pueden establecer vínculos sanos. Para ello, lo primero que hay que hacer es autoconocernos, conocer dónde están nuestros miedos, nuestras inseguridades, para que cuando nos vinculemos con la otra persona sepamos qué es lo que tenemos que trabajar. No huyamos de ello, que es muchas veces lo que nos pasa, que huimos, empezamos a hacer cosas raras, incoherencias, pero es por el propio miedo y por la propia sensación de no saber cómo manejar estas emociones. Y las emociones tienen que ver mucho con nuestro segundo chakra y nuestra segunda capa del ADN, que es donde se guardan todas las experiencias, tanto de esta vida como de vidas pasadas. Si crees en vidas pasadas, pues sí se guarda ahí, y es lo que se va a plasmar en nuestros vínculos, en nuestras relaciones, porque salen las emociones. Bien, entonces, si tú te autoconoces y tú empiezas a hacer ese proceso de, como decía el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, sabrás cuáles son tus puntos débiles y cuáles son tus miedos, pero para tenerlos en cuenta a la hora de relacionarte, no para que los miedos estén delante de ti y creen un muro entre las personas, sino que estén a tu lado diciendo, ok, ya sé cuáles son mis miedos, ya sé lo que tengo que sanar, lo que tengo que trascender, porque al final son emociones estancadas en nuestra energía que tarde o temprano vamos a tener que resolver, porque están enquistadas en nuestra energía, en nuestro campo energético. Por tanto, vamos a atraer a personas que van a resonar con esa herida. ¿Por qué? Porque yo la tengo instalada en mi vibración, en mi campo energético, aquí a mi alrededor. Entonces, lo primero que va a sonar, si yo tengo un trauma de abandono aquí, pues me va a venir una persona que me va a hacer reflejo de ese abandono, pero no por nada, sino porque está en mi energía, está en mi vibración. Entonces, lo primero que hay que hacer es autoconocerse. Y autoconocerse también quiere decir saber cuáles son nuestras necesidades. Y a partir de saber cuáles son nuestras necesidades, ¿qué va a ocurrir? Que sabemos cuáles son nuestros límites.
porque es yo esto necesito en una relación. ¿Qué pasa? Que cuando no nos lo da la otra persona sabemos que no está sintonizada con lo que es construir para mí. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos vinculamos desde esos apegos y ¿qué ocurre? Que no cubren nuestras necesidades, no cubren con las expectativas de lo que es una relación sana y segura para ti, sino que os relacionáis desde la herida, desde los desequilibrios. Entonces, esto es lo primero que hay que tratar. El tener la suficiente voluntad, la suficiente entereza y autoestima para saber decir que no cuando te vienen personas que no están cumpliendo con las necesidades que tú requieres en una relación. Y eso es alinear corazón-mente, que muchas veces no lo hacemos. Muchas veces las personas se rigen por ese corazón que dice, no, es que yo siento, es que yo tengo química, y se dejan arrastrar por eso sin tener en cuenta la razón, la mente que te dice, esto no está siendo coherente, esto no está siendo equilibrado para ti. O muchas veces otras personas no hacen caso a sus emociones, entran en control, en mente, y dicen, yo hasta aquí, no voy a dar más, no voy a ceder, no voy a hacer nada. Y son personas que al final no dejan que la relación tampoco funcione porque están demasiado en la mente, controlando. Y cuando esas personas están así, se vuelven rígidas, se vuelven controladoras, pero es por controlar sus propias emociones. Pero al controlar sus propias emociones, controlan el flujo de la relación. Y ellos se creen que están siendo seguros, que están estando en un lugar seguro, porque controla las emociones, controla el flujo de la relación, pero lo único que están haciendo es manipular y someter al otro. Pero aunque sea de una forma inconsciente, que no estamos hablando de un narcisista, estamos hablando de personas que lo hacen inconscientemente porque quieren controlar esas emociones dentro de ellos. Pero lo que están haciendo hacia afuera es mantener un control de la otra persona, y esto no es justo ni es equilibrado para la relación ni para el otro. ¿Qué pasa? Que si la otra persona es muy emocional, lo que va a ocurrir es que ese control que lleva la otra persona va a establecer unos límites, y los límites solo y exclusivamente van a ocurrir con los límites de la persona que controla, ¿sabéis? Y al final la persona que está siendo más emocional, si no es consciente y no es capaz de poner sus propios límites, va a ceder a cualquier control que tenga de la otra persona. Y en la otra persona que controla normalmente va a dar poco, va a dar migajas, va a estar controlando el flujo constantemente según le convenga. Entonces, si al final la persona que es más emocional o que es capaz de vincularse de una manera más abierta, no es capaz de discernir y de tener en cuenta sus propias necesidades, se va a autoabandonar, va a poner en prioridad los límites de la otra persona, las necesidades. Y esto es muy, muy sutil, el control, porque va a ser justificaciones, va a ser excusas, va a ser un poco victimismo. No, es que yo estaba ocupado, no, es que estoy trabajando. Entonces, tú por empatía lo que vas a hacer es, lo entiendo, vale, voy a dar espacio, ok, ¿vale? Y eso lo que va a ocurrir es que se va a crear un desequilibrio mayor, porque creemos que al dar, al ser más amorosos, al ser más pacientes, la otra persona llegará un momento que cambie. Y esto no va a ocurrir porque la persona que controla se va a ir acomodando a sus límites y a su zona de confort, porque la otra persona se lo está dando siempre. Cada vez le va a dar más igual no hacer nada, porque tú se lo estás permitiendo todo. Y eso al final lo que nos habla de nosotros es que tenemos que potenciar y reafirmar nuestro plexo solar, nuestra individualidad, nuestras necesidades. Entonces, conocerlas y saber cuándo no estamos en un vínculo sano, cuándo no nos están dando nuestro lugar, es importante para decir, hasta aquí. Y tener la suficiente fuerza de voluntad y de autoestima para que cuando eso ocurra, mantenerlo en el tiempo, sin ceder a lo otro. Porque tanto tú como la otra persona merecéis tener una relación en la que se cubran vuestras necesidades. Y si tú necesitas una atención mayor porque así lo consideras y así lo requieres y la otra persona no es capaz de dártelo,
es justo y necesario que tú te vayas y que tú pongas tus límites. Lo importante es elegir a las personas con eso, con la mente y con el corazón a la vez, porque así somos lo suficientemente racionales para saber cuándo estamos en un vínculo sano y cuándo no, y lo suficientemente emocionales como para dejar fluir nuestras emociones y esa apertura de corazón para que un vínculo se desarrolle. Cuando nosotros establecemos límites hay que hacerlo de una forma asertiva, con respeto y calmada. Aunque a veces entiendo que las propias emociones o las propias circunstancias no lo permiten, ¿no? Pero eso sería lo suyo, hacerlo desde una calma, desde un temple, entendiendo que estamos hablando de lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros estamos sintiendo. Y al decirlo a la otra persona tiene la voluntad, libre voluntad, de hacer los cambios o no. Cuando ocurre que no quiere dar pasos, ya te está dando pistas de la prioridad que tienes en su vida. Y estar con personas que no estás siendo su prioridad o que no te están dando un lugar adecuado, lo único que te va a hacer es bajar tu autoestima y tu valor como persona. ¿No os habéis dado cuenta que cuando una persona está con un narcisista o con personas que controlan y manipulan, la autoestima les baja muchísimo? Porque están continuamente aceptando y sometiéndose a lo que dice la otra persona. Y al final lo que hacemos es ser una extensión de la otra persona y no somos personas individuales. Y esto no lo podemos permitir porque cada uno tiene su propia esencia, su propio brillo y necesita su energía para poder hacer y crear cosas en la vida. Me da igual crear un hogar en la vida, crear un negocio, crear cosas en el trabajo, en la vida, tener sus hobbies. Todo esto es energía que necesitamos para nosotros. Y cuando estamos atascados en una persona que controla, que no da y que nos hace sobrepensar demasiado, que nos hace estar pendientes de sus necesidades y de ahora por qué ocurre esto, por qué ahora no, personas que no hablan, que no dialogan, que no comunican, todo eso es una forma de control y de manipulación. Y eso lo hace muchísima gente. Y son cosas que no nos damos cuenta porque son cosas imperceptibles que vas metiéndote en esa vibración y no te vas dando cuenta y te van apagando y te van comiendo tu energía y tu autoestima. Y ahí es cuando nuestra mente, nuestro subconsciente, empieza a mandarnos alertas. Nuestro sistema nervioso está súper activado y nos tenemos que dar cuenta de esas señales, porque esas señales nos dicen, aquí hay que poner un límite, porque se está escapando la energía, la estás desperdiciando. La energía es tan valiosa, el tiempo y la energía es tan valioso que no se la podemos dar a cualquiera. Tenemos que dársela a alguien que lo valore, alguien que te valore, alguien que te cuide, igual que tú cuidas. Entonces, fijaros la importancia que tiene poner límites, saber dónde está nuestra individualidad y crear vínculos sanos, pero vínculos sanos sabiendo quién soy yo. ¿No os habéis visto que hay personas que tienen una relación súper larga y al final pues pierden la chispa? ¿Por qué? Porque muchas veces se pierden en la relación, ya no saben quiénes son. Y entonces, claro, al final pierde la chispa porque la persona de la cual te enamoraste ya no está. Necesitamos estar en nuestro centro siempre, independientemente de si nos vinculamos o no con alguien. Y hay diferentes límites. Hay límites que son los no negociables, que esos son, mira, estas son mis condiciones básicas para yo estar bien y sana en una relación. Y luego están los negociables, que son límites que nosotros establecemos por el bien de la relación, ¿no? Que decimos, bueno, aquí podemos hacer como pequeños ajustes porque al final somos dos personas independientes con maneras de ser diferentes y tenemos que acoplarnos de alguna manera, ¿no? Entonces hay cosas que te va a pedir la relación y eso es normal y saludable. Pero hay que distinguir cuándo cedemos por amor y cuándo cedemos por miedo. Porque ceder por amor es eso, poner esos pequeños ajustes para que la relación funcione. Y ceder por miedo es cuando nosotros tenemos esa herida activa y nosotros cedemos por miedo al abandono, por miedo al rechazo. Es ahí cuando nosotros tenemos que detectar que el límite que estamos poniendo no es saludable. Estamos cediendo demasiado.
o estamos poniendo límites demasiado duros que dificultan una apertura a la relación. Y eso pasa muchísimo. Y se crean relaciones de mucho desequilibrio y mucha desigualdad. Y es que así no nos vamos a relacionar bien los unos con los otros. Somos muy diferentes los hombres y las mujeres. Y es tan bonito cuando podemos cooperar, porque son dos energías tan diferentes que cuando entran en ese baile energético es pura pasión y pura vibración, ¿no? Que hace que todo fluya mejor, ¿no? Porque es como esa batería del yin y el yang, el polo positivo y negativo, que juntas hacen y crean energía, crean magnetismo, sexualidad, pasión, amor. Pero claro, para llegar a esos estados de vibración tenemos que dejar de vibrar en miedo, en soltar esas cargas que nos dificultan tener relaciones más saludables. Y no sé si lo he dicho ya o no, pero el dar más amor no hace que una relación vaya a funcionar mejor. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces cedemos y no, eso no va a hacer que cambie la otra persona ni va a hacer que se construya una relación más saludable, sino totalmente todo lo contrario. Te vas a vaciar, te vas a sentir mal porque estás dando más de lo que la otra persona está dando. Entonces, aquí es importante con quién nos relacionamos y si está a la par que tú, en equilibrio en el dar y el recibir, porque si no, va a haber muchísimo malestar y sobre todo al final va a ser más víctima la persona que da más, porque se va a vaciar, porque va a estar más inconforme en la relación. Y hay que entender también que cuando nosotros no ponemos un límite, tarde o temprano va a estallar. O sea, tarde o temprano vas a tener que expresar tus necesidades, es algo básico. Entonces, claro, para no explotar hay que tener claras las ideas, las necesidades y los límites para poder establecerlos antes de que explote y antes de que te vacíes y antes de que te sientas mal. Y da igual si estás en una relación de hace muchos años o si estás en una relación que acabas de empezar. Lo importante es empezar a uno mismo a autocuidarse, a tener una autoestima bien y empezar a poner los límites en el momento que sea. O sea, hoy ya es buen momento para empezar a poner límites y hacer un cambio en la relación si lleváis mucho tiempo. Porque hay veces que se crean dinámicas y al final las tenemos como aceptadas. No, es que esta persona es así. No, bueno, es que yo ya le tolero eso. Sí, pero si hay cosas si yo veo que hay cosas de mí que a mi pareja le hacen daño y veo lógico que quiera algo de mí, yo qué sé, cualquier cosa, no sé, como que esté más atenta o que demos más o no sé, cualquier cosa que sea medianamente normal. Es lógico que diga, oye, yo tengo estas necesidades, ¿puedes cubrirlas? Y la otra persona, si realmente quiere un vínculo saludable, tendrá la voluntad y la acción para cooperar. Entonces no hay que tener miedo porque al final el amor, esto es lo que hace que haya voluntad, que hace que quiera uno construir una relación sana. Pero si estamos en el miedo, vamos a construir relaciones desde esa vibración y al final vamos a traer más desequilibrio, más miedo, más sensación de algo tóxico, dañino o denso, ¿sabéis? Y bueno, para terminar, al final poner límites es proteger nuestra dignidad, nuestra esencia, nuestra energía y esto es muy poderoso porque no nos dejamos arrastrar por las circunstancias, por las emociones o por el vínculo. Yo creo que para que haya vínculos sanos tenemos que encontrar nuestra propia individualidad y nuestro propio centro dentro de la relación y fuera de la relación. Así que espero que os haga reflexionar, darle un like si os gusta y bueno, os deseo que fortalezcáis ese plexo solar, esa identidad, esa individualidad y que seamos seres saludables, empoderados, empoderadas y bueno, os deseo un feliz día. Chao.